para la lección. Así que bueno, bienvenidos a esta clase final de este curso, pero no la clase final para ustedes, ni para mí tampoco. Vamos a seguir siempre creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, escudriñando las Escrituras día y noche. Esto es algo que nunca vamos a terminar de hacer, y no porque tengamos que hacerlo, sino porque realmente queremos hacerlo. Entonces, hoy podemos comenzar hablando primero, como siempre, hagamos una oración y luego entremos entonces al revisar lo que vimos en el video. José, bienvenido. Buenas noches, pastor. El Buenas Señor me le noches, bendiga hermano. grandemente y me alegro de estar nuevamente con ustedes en esta reunión y un saludo a todos los hermanos. Así es, hermano. Le voy a poner le voy a apagar el micrófono para que no moleste mientras tanto, ¿ok? Cuando quiera hablar, lo vuelve a activar. Listo. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por habernos llamado a ser parte de tu familia. Gracias por enviar al Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos atestigua sobre ti, que nos da la fe, que nos ha traído de la muerte a la vida. Señor, te pedimos ahora que esa misma palabra que has puesto en nuestros corazones siga creciendo, se arraigue profundamente para nuestra salvación, para nuestro beneficio, pero también, Padre, para que podamos comunicarla a otros. Danos la estamina, Señor, la resistencia. Usa nuestros talentos, ayúdanos, Padre, en ver cómo todas las oportunidades que tú pones enfrente de nosotros para poder glorificarte. Ah, Permítenos ser portadores de vida a un mundo que está muriendo, Señor. Utilízanos, Señor, a nosotros para ser las personas que tú escojas para hablarles de tu amor, a las personas que tú escojas para traer hacia ti, Señor. Estamos profundamente agradecidos. Nuevamente bendice nuestros esfuerzos, Señor, pero darnos la confianza sobre todo de que todas las cosas están en tus manos y que tu trabajo se va a hacer y que tu poder es el que lleva a cabo todas las cosas. Esto te lo pedimos siempre en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, entonces, mm, la siguiente lámina, si nosotros vemos en Romanos 15, ¿qué podríamos decir? Si Pablo hubiese tenido, el apóstol Pablo hubiese tenido una guía de metas, ¿qué habría escrito en esa guía de metas? Recuerden el capítulo en el que vimos en el video, todo lo que él dice que hizo, que iba a hacer. Entonces, ustedes hicieron una guía de metas. Vamos a tratar de ver cómo sería hipotéticamente esa guía de metas si el apóstol Pablo hubiese escrito justo antes de hacer todas estas cosas que él menciona. ¿Quién quiere levantar su mano? ¿Quién quiere dar su opinión de cómo luciría hipotéticamente esa guía de metas del apóstol Pablo? No todos a la vez porque es difícil, pero Julio, hermano, adelante. Gracias, pastor. Bueno, realmente la gran responsabilidad que tuvo el apóstol Pablo, pues, de llevar el evangelio a los gentiles. eh, Primero, yo creo que hay cosas que él planeó, o sea, de sus viajes, pero hay cosas que Dios en el camino hizo que, no sé, que se cambiaran, que fueran más amplios, etcétera. Por ejemplo, todas las cárceles, el sufrimiento que pasó él, me parece que a lo mejor no estaban en las proyecciones que él hizo, aunque sí sabía que era difícil el ministerio que le tocaba porque había que lidiar contra los judaístas que estaban por ahí oponiéndose al evangelio de Jesucristo. Pero entonces me parece a mí que él creó, pues, en lo que hemos visto, el mapa de recorrido, todo un plan estratégico, pero ese plan, me parece a mí, según lo que hemos visto, incluyó también ir formando discípulos en el camino, fue sembrando de tal manera que
en los planes nuestros, digamos yo siempre aprendiendo, es ir creando, ir viendo, ir detectando esos talentos donde vayamos trabajando, de gente que pueda ir también multiplicándose discípulos. Entonces me parece que así fue, pues, y usó varias estrategias, no solo en sus recorridos personales hacia a diferentes ciudades que él recorrió, sino que también fue dejando gente que le fuera garantizando que ahí iba a dar un seguimiento a las obras que él a las iglesias que él iba construyendo. Y por otro lado, la otra estrategia que yo encuentro en el trabajo del apóstol fueron sus cartas, que fueron fundamentales porque alimentaban también la parte doctrinal de los grupos de las iglesias que él había formado. Entonces, es lo que veo, pastor, gracias. Gracias, Julio. Sí, definitivamente las cartas en aquel entonces no es como ahora que una carta se escribe nada más que para una persona. Las cartas del apóstol Pablo eran para toda la congregación. Tenían la intención de que todo el mundo las leyera y no se mantuvieran en privado y con la intención de entrenar a todas las personas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, definitivamente Pablo nos muestra aquí en Romanos 15 un excelente ejemplo de planeación. Ahora, tratemos de poner eso, imagínense que ustedes son Pablo, tienen este plan y el consejero de Pablo le dice, hazme una guía de meta. ¿Cómo estaría, como lo tenemos nosotros ahorita, cómo hubiese quedado? A ver qué hubiesen escrito en específico en esa guía de meta. Excelente, Luis, Julio. Pastor, Adelante, Luis. sí, ahí, agregando a lo que decía recién el hermano, ¿no? Un poco de lo que hacía Pablo era, en su guía de meta, supongo, tendría ir a la sinagoga de la ciudad a donde iba a recorrer, porque de hecho su primer meta era llegar a la sinagoga y plantarse en ese lugar, y por ahí hasta se situaba en casas vecinas a la sinagoga. Entonces, pienso que como una meta a corto plazo sería ir a esos lugares. Y luego como una meta final él tenía el ir a Roma, ¿no? Y él lo indica en varias partes de sus cartas, como una tarea de ir a Roma, y como una tarea también era no solamente, porque una de las cosas que veíamos era que no solamente él predicaba el Evangelio, sino que también él estaba haciendo una colecta para todos los santos, ¿sí? Que estaban en Jerusalén, y él también tenía como una meta final volver a Jerusalén en algún tiempo. Pero sí, yo creo que él en sus metas, como decía el hermano, iban variando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le iba diciendo, pero un poco estaría escrito eso, supongo yo. Excelente, Luis. Entonces, estaría en su guía de metas a corto plazo ir a España, largo plazo ir a Roma. Dentro de esos cortos plazos, algunas estrategias para poder llegar allí, de logística, etcétera. Sí, eso sería, esa es la idea de cómo nosotros tener algo como esto y cómo lo traducimos en un esquema que nos ayude a nosotros a a ser metódico, a llevar esas cosas a cabo. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna opinión de cómo es que habría puesto el apóstol Pablo en su guía de metas basado en Hechos 15, en Romanos 15, perdón? Más, bueno, entonces vamos a ver. Adelante, Desi. Pastor, buenas noches, que Dios nos bendiga a todos compañeros, qué gusto saludarlos. Igualmente. Pastor, yo pienso para mí, eh, la primera guía de meta, la primera guía que pondría, la primera meta que pondría Pablo es pedirle a Dios que, que le dé un buen ministerio para que pueda llevar la palabra.
poner a Dios, poner el Evangelio en primer lugar, pastor. Eso es lo que yo pienso, una vida de meta. Muy bien, gracias, Desi. Sería que sea Cristo lo más importante y el centro de todas las cosas, por supuesto. Y después es una de las guías que ponemos nosotros en nuestra guía de metas, que sea todo cristocéntrico. José Cabrera, hermano. Pastor, buenas noches. Yo quiero dar a conocer nuestra experiencia con mi esposa que hemos tenido en la preparación de guía de meta. Ya que con nuestro consejero, el pastor Nixon, esto lo venimos practicando desde que estamos en el curso anterior, discípulos a discípulos. Hemos practicado lo que Pablo hizo durante su evangelización y nosotros tenemos ya experiencia en la preparación de guía de metas porque sobre eso nos basamos para los estudios bíblicos que tenemos a largo y a corto plazo. Así que ojalá mis demás compañeros con sus consejeros hayan tenido esta experiencia porque les va a ser más fácil para la preparación de la guía de meta y la preparación del proyecto final. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, de verdad, bueno, es una bendición poder tener herramientas que nos ayuden a hacer esas cosas. Igualmente, hoy en día hay muchas herramientas que ellos no tuvieron. O sea, sabemos que hay personas que son muy intuitivas, como el apóstol Pablo, y hizo su plan. Pero definitivamente hay cosas que tenemos hoy en día, metodológicas, que realmente nos facilitan. Eso es como Galileo cuando calculó las órbitas. Se dice que se tardó casi 20 años en la calculación de órbitas. Y si hubiese tenido una computadora, lo hubiese hecho en apenas días. O sea, hubiese sido mucho más fácil. Entonces, bueno, aprovechemos lo que tenemos, lo que otras personas han hecho que nos puede servir de ayuda para esto. Entonces, pasemos entonces a ver cómo, repasando Romanos 15, algunas de las metas que él se propone y cómo las hubiésemos podido poner en la guía de metas. Él se propone como meta a corto plazo, o sea, y eso, esta en particular es una meta y también es una estrategia. Yo voy a predicar como meta a los que no son judíos todo el evangelio. Ya me voy a encargar de eso. Probablemente él dice, bueno, uno es porque ya tengo otras personas haciéndolo, que están predicando. Segundo, creo que voy a ser más efectivo aquí. Tercero, probablemente el mismo espíritu lo está guiando para eso, pero tiene esa meta de predicar a los que no son judíos el evangelio de Cristo. Esto es nuevamente una meta a corto plazo, en el sentido de que lo va a hacer en ese momento, desde ya, comenzando, y que por supuesto es una meta que está permanente, o sea, que se va renovando una y otra vez. Entonces, claro, puede estar en corto plazo, al mismo tiempo a largo plazo, pero siempre se va haciendo. La otra que se puso a corto plazo, él dice, bueno, quiero ir a España. Voy a ir a España y esa es una de las cosas que me estoy proponiendo. Quizá, me gustaría hacerla en el recorrido. Esto viene de primero. Y entonces el apóstol Pablo hubiese colocado esto dentro de su meta, de su guía de metas. Después dice, bueno, luego de visitar España, también quiero ir a la iglesia, visitar a la iglesia en Roma, una vez que estoy en el camino. Entonces, esta hubiese sido las cosas que muy probablemente hubiesen estado dentro de la guía de metas del apóstol Pablo. Y por supuesto, tenía otra meta también imperativa, corta y, o sea, rápido, que era ir a Jerusalén con la ofrenda de Macedonia de Acaya. Había una hambruna en ese entonces en Jerusalén, estaban pasando trabajo y él tenía unos recursos importantes que llevarle a la iglesia para apoyarlos, nuevamente con la ofrenda y con la comida. Eso era bien importante. Aquí vemos nuevamente el amor de la congregación de Macedonia y Acaya.
parte de que hierro pule hierro es que nos apoyamos también mutuamente y no solamente en oración, que es muy importante, pero también como dice Santiago, nos ayudamos con recursos los unos a los otros también, ¿no? Que estos serían algunos de los elementos que estarían allí. Entonces, algunas cosas de la planeación de Pablo en Romanos 15 que nosotros quisiéramos imitar. Vamos a ver cuáles cosas podemos imitar. De todas las cosas que se pudo haber colocado, por un ejemplo de algunas de ellas, él pudo haber sido inclusive más específico y en eso los invito a que ustedes lo hagan. Que por ejemplo cuando él dice, voy a ir a España, entonces probablemente él ya piensa, bueno, ¿tengo los recursos para ir? Sí, ¿no? Si no tengo los recursos, tengo que buscar los recursos. Ponerse cosas tan específicas como ir a comprar los pasajes. Es todo eso que hubiese tenido que hacer, colocarlo en esa guía de metas. Entonces, nuestras metas deben ser cosas específicas que queremos lograr. Él dijo, esto es lo que yo me quiero proponer. Quiero ser bastante específico. Y, por ejemplo, si yo les doy, voy a darles un pequeño ejemplo para que ustedes lo mejoren. ¿Ok? Si yo le digo a ustedes una meta que puede ser suena bastante específica. Por ejemplo, quiero evangelizar a 10 personas. Esa es una meta bastante específica. ¿Cómo puedo yo hacerla todavía más específica? Tiene que ver con lo que acabo de mencionar, con todas las cosas que eso envuelve. Pero si yo quiero hacer esa meta más específica de querer evangelizar a 10 personas, ¿cómo ustedes la harían más específica? Adelante, Fabián. No, ¿Cómo es la...? No, la verdad perdón, que no estaba... pensé que tenías la mano levantada, Fabián, discúlpame. No, no, La bien, pregunta, la pregunta es la siguiente, pero nuevamente para ti, Fabián, y para todos los demás. sí. Las metas deben ser específicas y le estoy dando un ejemplo de una meta específica. Una meta específica es que yo quiero evangelizar en los próximos 3 meses a 10 personas. A estas 10 personas yo las a 10 personas las quiero evangelizar y probablemente voy a utilizar el método de las 4C, los 4 conceptos. ¿Cómo yo podría hacer esa meta todavía más específica de lo que yo lo acabo de hacer, de lo que acabo de decir? Pastor, buenas noches, buenas noches. Disculpe por la tardanza, buenas noches. Bueno, ya, Bueno, primero anotaría los nombres de las personas excelente, ya, a quienes voy a invitar, ¿no? correcto. Y preparar el tema o la historia de qué voy a hablar. Muy bien, exactamente. Luis, muy bien, es lo que estoy buscando. Sí, identificar las personas, ver si las puedo agrupar, qué sé yo, si son de la misma familia o si viven en el mismo barrio. Identificar también por horarios, en qué horario los puedo ubicar a todos al mismo tiempo, o si en distintos horarios o días. Entonces, de acuerdo a esos puntos, puedo hacer que mi meta fuera más efectiva. Gracias, Luis. Exacto. Muy bien. Muy buenos ejemplos de cómo lo podemos hacer más específico. Entonces, por ejemplo, eso es primordial. ¿Quiero evangelizar a cuántas personas? A las que quiera. Primero comienzo por hacer una lista de las personas que yo conozco que puedo evangelizar. Entonces, o cómo llegar a las personas que quiero evangelizar. Hacer un plan para eso bien específico. Igual todo lo que ustedes mencionaron. ¿Qué temas específicos voy a seleccionar para la evangelización? ¿Cuáles cursos voy a tomar? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Cuál es esa estrategia para que se pueda hacer? Entonces, todas esas cosas, o sea, a pesar de que la meta se veía bastante específica, todavía se podía precisar y entre más se precise, hacemos el repaso de cómo llegar hasta allí. Entonces, sabemos que tenemos que definir los pasos intermedios o pasos críticos que nos ayudan a llegar a esa meta. Muy bien. Las metas
como dijimos, como señalaron anteriormente, Desi estaba hablando de que, bueno, que lo más importante es Dios, que Jesús es en el centro de todo ello. Y sí, precisamente nuestras metas tienen que ser, o sea, centralmente van a ser cristocéntricas, porque de eso se trata. Se trata de llevar a Cristo a todas las personas. Esto no significa que nosotros no vamos a poner metas personales. Por supuesto que sí tenemos que ponerlas. Por ejemplo, cuidar mi salud es una meta que todos debemos proponernos. ¿Por qué tenemos que proponernos cuidar nuestra salud? Porque si no tenemos salud, se nos va a hacer muy difícil a cada uno de nosotros llevar el evangelio. Tenemos que hacerlo. Y muchos de los planes intermedios tienen que ver con llevar a Cristo a las demás personas. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo que ir, estamos preparándonos para que dentro de poco yo pueda ir a visitar a los hermanos en Venezuela, porque soy una de las personas como que puede visitar a Venezuela por mi documentación, por muchas razones. Pero para yo poder hacer esto, necesito renovar mi pasaporte venezolano. Entonces, una de las metas, para cumplir la meta de visitar a mis hermanos en Venezuela, debo colocar la meta de renovar mi pasaporte venezolano y todo lo que eso implica, dónde lo voy a hacer, porque es todo una travesía hacer ese tipo de cosas. Pero esa meta no es mundana, sino que tiene que ver con el hecho de poder llevar a Cristo a todos mis hermanos allá. Igual cuidarme en la salud y igual todas las cosas que hemos estado hablando sobre nuestra vida de santificación también. Entonces, vamos colocando las metas que nos ayuden a llevar a Cristo a todas las personas, incluyendo cómo nos cuidamos nosotros mismos para hacerlo. La tercera, las metas pueden ser grandes, así que queremos pensar en el siguiente paso hacia esa meta. Entonces, planteamos, o sea, ahorita vamos a ver algunos versículos que nos animan a pensar en grande. O sea, tenemos que dos cosas dos principios. Uno es que tiene que ser alcanzable, eso es cierto, pero también al mismo tiempo nosotros sabemos que contamos con la ayuda de Dios que puede hacer mucho más. Y eso lo vamos a ver en los versículos que vienen adelante, ¿no? Pero ¿cómo comienza un largo viaje? Todo largo viaje comienza con un solo paso. Hay un dicho que lo he encontrado muy acertado, y bueno, y por algo es popular, que dice que el comenzar un proyecto, solamente el comenzarlo, significa el 50% del proyecto. La parte más difícil es arrancar. Una vez que uno arranca, uno puede considerar que el proyecto ya va por la mitad. Y eso pasa prácticamente en todas las cosas. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, adelgazar, lo más difícil es decir, hoy comienzo y comienzo. Porque siempre hay algo que no, y vamos posponiendo y posponiendo y posponiendo. Pero una vez que comenzamos, tan pronto como comencemos, ya está, ya podemos encaminarnos, ya podemos decir que tenemos el 50% de la meta. Entonces, aún una meta grande se empieza a dar paso a paso y dejemos que el Señor nos dé fortaleza y nos guíe. Pero se pueden plantear cosas importantes, cosas grandes, y los vamos haciendo un paso a la vez. Vamos entonces a comparar esto con los siguientes versículos. Ahorita que hemos visto porque o sea, estamos haciendo un esfuerzo en lo que yo puedo hacer para mí, para ayudarme a ser más organizado, a utilizar mejor mi tiempo, a ser más metódico. O sea, todo se centra en este momento en el mejor uso de mis capacidades y de las cosas que yo puedo hacer. Por supuesto, todo es con la ayuda de Dios. Pero ahora vamos a poner un balance importante para que no nos pase como lo que llaman el efecto péndulo. El efecto péndulo, se refiere al péndulo de un reloj, de esos relojes que habían antes, que había en cada casa, abajo, el segundero era un péndulo que oscilaba de un punto a otro, clic, clac, clic, clac. Entonces, el efecto péndulo es que el péndulo, cuando está en un lado y al llegar a un lado,
la tendencia que él tiene es de bajar y se va completamente hacia el otro lado. En otras palabras, muchísimas veces una acción crea una reacción que se va hacia lo contrario. Nosotros queremos estar en el medio. Entonces, ¿a qué me refiero con qué puede pasar con la guía de metas, el efecto péndulo? Que se vaya a un punto donde pensemos que todas las cosas que van a hacer las podemos lograr solamente si nosotros nos organizamos muy bien y trabajamos duro. Eso sería un extremo en el cual estaríamos confiando en nosotros solamente y en nuestra capacidad de razonamiento y nuestras propias fuerzas. Allí no queremos estar. El otro efecto que sí está bien, confiamos completamente de Dios, pero llegamos al punto donde confiamos completamente de Dios y le decimos a Dios, yo no tengo que hacer absolutamente nada, yo ni siquiera voy a salir a la calle a echar la semilla, tú puedes hacerlo todo. Y Dios te dice, sí, yo puedo hacer eso, pero yo quiero que tú lo hagas conmigo. Entonces, utiliza tus talentos que te estoy dando para eso también. Entonces, ni uno ni el otro. Confiamos siempre en los dos casos en Dios, pero vamos a ver entonces cómo estos versículos nos ayudan a mantener las cosas en un nivel. Efesios 3, 20, 21. ¿Quién quiere leerlo para nosotros? ¿Quién quisiera leerlo? Adelante, Desi. Ok. Sí, Desi, adelante, por favor. Efesios 3, 20, 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Excelente. Hermosísimo versículo. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos este versículo a la guía de metas que estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿de qué forma yo agarro este versículo y me da ánimo para mi guía de metas? ¿Qué más puedo aprender aquí? Adelante, Julio. Bueno, en primer lugar, poner toda la confianza que el que me mandó a esto me va a respaldar. Es decir, si el Señor me eligió para que yo fuera a llevar su evangelio, seguro que todo lo puedo, o sea, lo voy a lograr. Primero tengo que tener esa confianza de que el Señor me está respaldando. Desde ahí ya, como usted dice, ya tengo ganada la mitad de la batalla. Y Ya. luego hará todo, y ahora después será todo el talento que yo tengo ponerlo en función del cumplimiento de esas metas. Gracias, pastor. Julio, excelente. Definitivamente es la actitud de sí se puede porque no estamos solos. Esto me recuerda a lo que hicieron los espías, Caleb y Josué, cuando mandaron a 12 espías. De los 12, 10 llegaron diciendo, no, 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 esto no se va a poder. No se va a poder porque la gente que está allá donde fuimos, el país que fuimos, son grandísimos. Tienen un ejército superpoderoso. Esto es un suicidio. Y Caleb y Josué dijeron, claro que se puede. Por supuesto que se puede. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Lo que está diciendo Julio, lo que dice este versículo. Por supuesto que se puede porque no depende de nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Entonces, esa confianza que Dios está con nosotros y que podemos hacer las cosas. Entonces, inclusive, pues eso nos ayuda a poner metas ambiciosas. O sea, nuevamente te queremos poner cosas que sean posibles, factibles, pero al mismo tiempo confiar en que Dios puede hacer muchísimas cosas más. Excelente, Julio. Ahora, cuando las cosas se dan, muchísimas veces le vamos a presentar nosotros a Dios algo para que Él lo bendiga. ¿Ok? Él verá qué va a hacer. Pero muchísimas veces las cosas que le vamos a decir, Dios las va a bendecir. Cuando eso ocurra, aquí nos dice algo bien importante. Cuando eso ocurra, ¿a quién le vamos a dar la gloria? Vamos a decir que eso ocurrió porque planificamos muy bien, porque definitivamente somos los mejores haciendo esto. Porque ¿a quién le vamos a dar la gloria? A No, Dios. A a Dios Dios. la gloria
Así es. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, por todas las generaciones, pastor. Amén. Entonces, bueno, nuevamente le damos toda la gloria a Dios. Recuerden lo que a mí no se me olvida nunca lo que me dijo mi pastor, mi apóstol Pablo, mi padre espiritual, el pastor Carl. Ustedes lo conocen, lo han visto en los videos. Él me dice, Luis, trabaja duro, ¿ok? Mantente humilde y dale toda la gloria a Dios. O sea, me parece excelente recomendación en todo lo que hago. Yo hago todo lo que puedo en mi parte personal, pongo todo mi empeño, todos mis talentos, todo mi esfuerzo, me mantengo humilde y por supuesto toda la gloria se la doy a Dios de todo lo que pase porque Él es quien decide. En nuestro trabajo de evangelización nosotros podemos hacer mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero al final del día nosotros no podemos convencer a nadie de que venga el evangelio. Eso es obra de Dios y el Espíritu Santo. Y así que se lo dejamos a Él. E inclusive también esto que Él tiene el poder, también nos ayuda a que cuando las cosas no se den, o sea, y por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de ministerios exitosos. Un ministerio exitoso no es necesariamente aquel donde se multiplican las personas que creen, eso sería muy bueno, pero no podemos decir que el apóstol, el profeta Isaías, por ejemplo, el profeta Jeremías, Elías, tuvieron ministerios duros, durísimos, y no mucha gente se convirtió, o sea, sino que más bien se rebelaron contra él, pero esos ministerios fueron sumamente gloriosos. ¿Por qué? Porque glorificaron a Dios y proclamaron la palabra para juicio o para redención de otros. Muchas otras personas vinieron a la fe después por sus palabras, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado también de lo que llamamos un ministerio exitoso. Confiamos en que Dios hace todas las cosas y por eso nuestra guía de metas, al final del día, le decimos, Señor, aquí está. Entonces, Proverbios 15, 22 y 27, 17. Quiero que alguien me ayude a leer estos dos versículos también para ver cómo los aplicamos en nuestra guía de meta. Una voluntaria, ¿Lo leo, pastor? por favor, Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el, en el trato con el hombre. gracias, Ada. Entonces, ¿cómo aplicamos esto nosotros a la guía de metas? El consejo es bueno. Cuando abunda el consejo, las cosas prosperan. El hierro afila hierro. Y el hombre, o sea, el cristiano ayuda al cristiano. Entonces, ¿cómo estamos aplicando esto a la guía de metas nosotros? Con nuestro consejero. Excelente, Luis. Claro, para eso hicimos un grupo de tres o dos, dependiendo si el consejero soy yo, somos dos nada más. Ustedes, cada uno de ustedes y yo. Si los consejeros son, si el consejero es otra persona, el grupo es ustedes, cada uno de ustedes, su consejero y yo para estar copiados simplemente. Pero esa es la idea. La idea es que otra persona que esté afianzada en la palabra te pueda aconsejar, te pueda ayudar con sus pensamientos, alguien más. A veces, es como todo, muchísimas veces si tú estás haciendo un plan, se te puede escapar algún detalle que la persona lo pudo haber visto y te puede ayudar a decir, mira, te falta este pequeño detalle. Siempre es importante tener a alguien que te pueda aconsejar y sobre todo alguien con criterio, alguien centrado en la palabra como tal. Muy bien. Y este, a ver, Proverbios 19, 21, otro voluntario para que nos lea este versículo. A ver. Adelante, hermano Julio.
El audífono, Julio, está apagado, hay que activarlo. Gracias, pastor. Adelante. Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a lo que estamos haciendo? Nosotros podemos planear muchas cosas, pero al final de cuentas es lo que el Señor decide qué es lo que se va a hacer. Entonces, por eso es bueno también lo que usted decía hace unos momentos. Es decir, nosotros hacemos una propuesta, la consultamos con nuestro consejero, que es un hombre de Dios, que tiene experiencia en esto, entonces, y que realmente estos planes son puestos delante del Señor para ver si realmente pueden llevarse a cabo. Entonces, es eso lo que yo entiendo, pastor. Gracias. Gracias, Julio. Exacto, muy bien. Luis, Sí, creo, o viéndolo un poco así, de una forma eh, figurativa, ¿no? Es como que Dios tiene en su soberanía, ¿no? Es como un paraguas que extiende, que es su voluntad. Y nosotros, si estamos bajo su voluntad, todos nuestros planes pueden prevalecer, pueden prosperar. Pero cualquier plan que hagamos fuera de su voluntad no va a tener éxito. gracias, Luis. Pero al mismo tiempo, fíjense, esto nos da a nosotros ánimo, o sea, nos da bastante ánimo. Vamos a suponer que vamos a poder aplicarle esto a el deseo del apóstol Pablo de ir a España, por ejemplo. Fíjense que las escrituras nombra el deseo del apóstol Pablo de ir a España, pero todavía no en ningún lado se verifica que él fue a España. Ha sido como un misterio. Es muy probable que lo haya hecho, a lo mejor no lo sabemos, pero vamos a suponer que él quiso ir a España y no pudo. Este, este versículo le da ánimo al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque al final del día, si no pudo ir, no necesariamente fue un fracaso, sino que al final fue el designio de Dios como tal y por lo tanto él puede estar tranquilo. O sea, hagamos los planes. Muchos de ustedes y yo hicimos muchos planes hace unos par de años, teníamos varias cosas planteadas y de repente vino lo del COVID y boom, nada. O sea, adiós planes porque no pudimos salir, el viaje que teníamos no lo pudimos realizar, la graduación que yo tenía planeada con los estudiantes en la escuela y el servicio de Navidad no lo pudimos hacer como queríamos hacerlo, o sea, se vino todo abajo. Pero igual, y si habíamos hecho un plan para todo eso, y no necesariamente era que Dios no quería, sino que al final del día las cosas salieron de forma diferente, pero yo me siento en paz sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Adelante, Julio. Sí. Me recuerda también, pastor, ahorita esto al rey David, cuando él planeó hacerle el templo al Señor y mandó a hacer maquetas y todo, incluso recogió oro, piedra, madera preciosa, etcétera, y al final el Señor le dice que él no iba a hacer el templo. Correcto. Pero eso no significó ningún desánimo para David. Al contrario, siguió aportando, siguió recolectando todo el tesoro que iba para quien iba a construir ese templo. Entonces, muchas veces no le correspondía a él, pero eso no significa que Dios es, que no se iba a hacer, sino que otros lo iban a hacer, tal como sucedió con su hijo Salomón. Entonces es importante entender eso, que a mí me encantó esa historia de David porque no creó desánimo en él, sino que él siguió incluso de su propia riqueza. Luego aportó oro para que se construyera ese templo. Gracias, pastor. Así es, Julio. Muchísimas gracias. Julio, yo tengo hermanos como ustedes, los grupos sembradores que le batallaron mucho para poder armar un grupo, para poder poner un grupo y su actitud era muy humilde. En fin, hicieron todo un gran esfuerzo, invirtieron tiempo, dinero y nada que se daba. E inclusive uno me llegaba a decir, pastor, no me siento a gusto, o sea, digno de que usted me venga a visitar porque todavía no he podido tener nada. Yo le digo, no, ¿cómo vas a pensar eso? Si tú estás siendo más que diligente en tus cosas. Dios tiene su tiempo y ya veremos. Y tu trabajo no se va en vano, porque así nos lo dice la palabra, así que no te preocupes por eso.
Y bueno, tomó muchísimo ánimo y después de eso su grupo se dio y está avanzando. O sea, dejamos que nuevamente hacemos todo lo mejor, pero se lo dejamos en manos de Dios y confiamos los resultados a Él también. Desi. Pastor, se podría citar también aquí el, sobre la vida de Moisés, que cuando Dios le dijo que él vaya a hablar con el faraón, como que él no quería, luego hizo me imagino, ¿no? Ya cuando él ya sintió el poder del Espíritu Santo, ya él quería hacerlo y se puso al hombro, por decirlo así, el sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Entonces, para mí que él también tenía la idea de llegar a la tierra prometida, pero no llegó. Se podría citar también, pastor. Correcto. Ahora, sí, no llegó, pero fíjense que él no se queja. ¿Por qué? Porque no habrá llegado a esa tierra prometida, pero llegó a la tierra prometida. Llegó a estar en la presencia, ya después de eso, cuando él murió, llegó a la tierra prometida, que finalmente es la tierra que vemos en los cielos. O sea, al final del día ese es nuestra meta final, nuestro destino, y es inmejorable y aparte de eso es garantizado. Así que, gloria a Dios, tenemos esas cosas en mente. Y que sí, independientemente de que no se pudo dar, en este caso, finalmente el plan de Dios de llevarnos a su casa, es plan sabemos que se va a dar, y por eso estamos que nos mantenemos en paz y en calma. Además, también sabiendo de que, o sea, nosotros hacemos todo lo que podamos, cada quien va a tener un ministerio distinto, pero no se va a perder ni uno solo de las personas que Dios ha llamado se va a perder. Todos los que Dios le dio a su Hijo Jesucristo están en la mano de Dios. Padre, ni uno se me ha caído, ni uno. Nada nos puede alejar del amor que hay en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada. Absolutamente nada. Y en eso podemos estar confiados y decir, Señor, gracias. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en mente, hermano. Sobre todo cuando estamos en las difíciles. O sea, cuando están las cosas difíciles, es cuando es más importante acordarse de esto, porque no es evidente. Entonces, y es precisamente allí cuando más lo necesitamos. Saber que nuestro futuro es inmejorable y que Dios triunfó. No es que va a triunfar, ya triunfó. Es cuestión de tiempo. Ya el partido está simplemente en sus últimos minutos, pero el score, la puntuación no puede cambiar. Ya Cristo ganó el día que Él gritó, todo se ha cumplido. De Telestai dijo, todo se ha pagado en full. Así que esto es importante para que también, mientras tenemos la guía de meta y todas estas cosas, nuestra confianza está en Dios, nuestra gloria está puesta en Él. Fíjense que lo que ese versículo dice no es que no planeemos, no dice no planeen, dice podemos hacer planes, pero finalmente siempre confiando en que es el Señor el que tiene la última palabra y precisamente queremos que sea Él quien tiene la última palabra y no nosotros. Yo no quiero que todos los planes que yo haga se den como yo quiero que se den. Yo quiero que Dios me lo revise. Padre, tú sabes mejor que yo. Yo sé lo que quiero y lo puedo tener con muy buenas intenciones, pero tú sabes qué es lo que es conveniente, no solamente para mí, sino para tu propia gente. Así que, Padre, en tus manos encomiendo este plan, lleva a cabo lo que sea favorable, lo que no, no, y simplemente dame un corazón agradecido para poder aceptar los resultados con alegría y con humildad. Muy bien, seguimos con Santiago. A ver, quiero un voluntario o voluntaria que nos lea Santiago 4, 13 al 16 y vemos cómo lo vamos a aplicar. Que esto es algo que está prácticamente metido en el lenguaje o debería estar metido en el lenguaje de cada uno de nosotros, simplemente la forma en que hablamos. ¿Quién quiere leerlo? A ver, ¿quién lo lee? O llamo yo a alguien para que lo lea. A ver, Lo leo yo. por favor, amigo Fabián, Ya que- adelante. Bueno, dice Santiago 4, 13 al 16. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos
a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben que sucederá mañana. ¿Qué es de su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberán decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto a aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Amén. Entonces, ¿cómo aplicamos esto nosotros a nuestra guía de meta? Adelante, hermano Julio. Sí, sí, si en la vida secular, en la vida ordinaria que nosotros tenemos, realmente muchas veces actuamos de esa manera. Es decir, imagínense, si los planes personales, aún nuestros propios personales, no los ponemos en manos de Dios, digo yo, ¿cuán grave es no hacer los propios planes que Dios nos manda a hacer? Entonces me parece a mí que todas nuestras acciones, nuestras metas deben estar primero puestas en manos de Dios, Señor. Tú me mandaste a esto o a aquello. Y yo quiero que tú me digas si es esto lo que tú quieres que yo haga. Y luego ponérselo a mi consejero, pero primeramente a Dios. Desde que estoy escribiendo, estoy pensando, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que haga? ¿Realmente tú quieres apoyarme en esto? Y luego lo consulto. Yo creo que eso es lo correcto, porque ¿qué somos nosotros sin la voluntad de Dios? Gracias, pastor. Gracias, Julio. Sí, aquí está muy bien especificado, o sea, muestra muy bien eso de que, de hecho, forma parte hasta del lenguaje. Hermanos, nos vemos el lunes, si Dios quiere. O sea, lo decimos, y está bien, no está nada mal, porque fíjense, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y muchísimas veces forma parte de nuestro lenguaje diario, en muchos de nosotros, no en todos, pero mucha gente lo dice de una forma espontánea. Eso no tiene nada de malo. Lo importante es que no lo digamos simplemente de decir, sino que realmente confiemos en que, mira, Señor, si me das otro día, yo te voy a dar, o sea, yo todo lo que hago depende de ti. Esto me recuerda el otro caso, donde el comerciante, ¿se acuerdan que el comerciante se decía a sí mismo, bueno, me está yendo muy bien con la cosecha, voy a construir un silo para almacenar más grano y para crecer? Y Dios le dice, qué idiota eres. O sea, todo esto, nuevamente estás haciendo todas estas cosas sin darme la gloria a mí, sin contar ni siquiera conmigo, como si todo esto lo hicieras tú solo. Ahora yo voy a mandar por tu alma esta noche. Y todos tus planes, ¿a dónde van? A ningún lado. Entonces, cada día nuevo para nosotros es un día de gracia y se lo ponemos a Dios en sus manos. Padre, no hay nada que no podamos hacer si no fuera contigo. Y nuevamente, esto es para nuestro propio, o sea, esto es cada día para que nosotros nos encomendemos en la mano de Dios. Esto es para darnos ánimo a nosotros. Entre más nosotros vivamos cerca de Dios, de su influencia, mejor nos va, más en paz estamos, sabiendo que no importa lo que pase en el día de hoy, mi día, mi vida, mis acciones están en tus manos, Señor. Yo no necesito saber qué va a pasar exactamente en el día de hoy, pero yo sé que tú estás allí, yo sé que tú estás viendo todo lo que hago, que tú me estás cuidando, sé que me estás guiando, que me estás corrigiendo con todo. Entonces no debo tener temor. Entonces, Padre, ayúdame todos los días a tener esa actitud de que, Señor, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero todo lo que esté, aún haciendo todo lo que esté a mi alcance, todo depende de ti y todo te lo pongo a tus pies. Si tú quieres, será tu voluntad. Nunca va a ser porque yo hice esto o yo sé aquello, si no sería una jactancia, la cual es bastante mala. O sea, Dios nos ha dado, por eso hay que tener mucho cuidado
en muchas cosas. Ustedes y yo estamos siendo privilegiados por Dios de tener un gran conocimiento profundo. Yo entiendo un poco más lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a lo que hablamos del aguijón de la carne. O sea, estamos privilegiados conociendo más y más de Dios, que es hermosísimo, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado que nuestra naturaleza pecaminosa no comience a ser engreída y pensar que lo que cuando nosotros estamos hablándole a otras personas y llevándoles el evangelio, de alguna forma tiene que ver nuestro éxito o lo que la palabra hace por la forma en que nosotros lo estamos diciendo, por lo mucho que tú y yo conocemos y dejando de un lado la parte que es realmente importante y que es real, que es el trabajo de Dios y del Espíritu Santo, no es nuestro. Entonces quizás por eso yo entiendo lo que dijo el apóstol Pablo, que dice que para evitar que él se volviera pedante o engreído por causa de las revelaciones que él había recibido, el Señor le puso un aguijón en la piel. O sea, ya hablamos de que habían varias posibilidades, pero precisamente de eso se trata, de que nosotros nunca se nos suba el orgullo a la cabeza y que al mismo tiempo nos ayude a pensar en el día a día que Dios está con nosotros y nos encomendamos a Él de forma diaria en todo lo que hacemos. Entonces, las metas, y aquí un anacronismo, que son las metas deben ser más. ¿Qué significa más? Deben tener las siguientes características. Uno, la primera letra M es que las metas deben ser, o sea, las que nos proponemos. ¿Alguien quiere anticiparse qué significa la M? Nuestras metas deben ser, comenzando con la letra M. Medible. Excelente, Julio, tal cual. Tienen que ser medibles. Entonces, por ejemplo, ah, yo sé que tanto ustedes como yo hay una meta que todos ustedes y yo tenemos, que es crecer más en el conocimiento de la palabra. Por supuesto, esa es una excelente meta, pero tenemos que hacerla medible. ¿Cómo es medible? Entonces, ahí es donde nos lo hacemos más específica y, por ejemplo, medible es, yo quiero leer la Biblia completa en los próximos 2 años y volver a leer completa cada 5 años, cada 6 años, por lo menos. Asegurarme de que la pueda, aunque vamos a seguir meditando en ella día y noche, pero saber que puedo leer toda la Biblia, porque toda la Biblia es la palabra de Dios inspirada y es buena. Entonces, en el transcurso de 2 años, eso es algo bastante específico y medible. En 2 años lo voy a leer, por ahí hay planes que los hay en internet. Ustedes ponen allí en la internet, Google, plan de estudio de la Biblia en 2 años, en año y medio, en un año, y boom, les dice exactamente qué leer todos los días, cuántos capítulos, cuánto aquí, cuánto allá, y en un año van a estar completamente listos y podemos ir chequeando dónde vamos. Entonces, eso es una meta que tiene que ser medible. Todo lo que hacemos para poder saber si alcanzamos o no, sino cómo nosotros decimos si esa meta se dio o no se dio. Tiene que haber alguna forma de medición, no solamente al final, sino qué tan cerca estamos de alcanzar la meta. Lo otro es la A. ¿Qué será por la A? Es medible, las metas también deben ser con A. Desi, Me imagino alcanzables. muy bien, bueno, Desi, tienen que ser alcanzables. Ojo que hablamos, Dios nos anima a ser ambiciosos, también podemos decir ambiciosas, pero sí, tienen que ser alcanzables. Vamos a suponer que yo me propongo en los próximos 3 meses, yo quiero evangelizar a 1000 personas. ¿Qué piensan ustedes de esa meta? ¿Es alcanzable? ¿Es alcanzable que Y yo? no, si lo voy a hacer yo solo, no. Es muy, muy difícil. Y no solamente que es muy difícil, es que probablemente es imposible. O sea, Sí. a menos que tenga un excelente plan, Luis, a menos que tenga un plan donde yo digo, bueno, aquí sí puedo alcanzar a 1000 personas, lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a hablar en el caso de cada uno de ustedes. Ni siquiera yo, que puedo dedicarme todo el tiempo a hacer esto, no puedo.
no puedo. ¿Por qué? Porque el día tiene 8 horas y las personas que puedo alcanzar son estas. O sea, el evangelizar a una persona toma tiempo, hay que hacer una relación. O sea, 1000 personas sería una meta que probablemente es demasiado ambiciosa, entonces no es proponerse una meta que en la cual tú vas a fallar sabiendo que vas a fallar. No es tampoco tan algo que uno se deba proponer porque finalmente no es algo razonable. ¿Que Dios puede bendecir algo mucho más que eso? Por supuesto. Pero dejemos que entonces que sea Dios que, boom, diga, mira, yo estaba contando con evangelizar a 10 personas en los próximos 3 meses y resulta que han sido 20, 30, 40, no sé. Dejemos que Dios haga su trabajo. Pero de mi parte, pongo algo que yo sepa que puedo, o sea, que puedo manejar. ¿Por qué? Porque para alcanzar tantas personas necesito invertir cierto tiempo para poderles predicar la palabra. Y eso tiene un tiempo, yo tengo una capacidad. Entonces, el plan, la meta debe ser alcanzable. Muy bien. Y la S, esta es un poquito tricky, como decimos en americano, o sea, un poquito engañosa porque la palabra que viene no comienza con S, suena a S, pero no comienza con S. Entonces, ¿cuál creen ustedes que será ese elemento de las metas? Las metas deben ser medibles, alcanzables y S, pero no es con S, sino hay una letra antes de la S. Se las voy a dar porque, claro, es difícil, es que es específica. Entonces, específica suena como S, es específico, y es lo que estábamos hablando nosotros. Hablamos de todas, voy a ir quiero dar en los próximos 3 meses, quiero conseguir un grupo y les voy a dar los 4 conceptos. Entonces, eso es específico, ese es el plan que tengo. El plan que tengo es reunirme 2 veces a la semana con un grupo de 6 personas y estas son las personas que quiero alcanzar. Soy específico en lo que quiero leer. Quiero crecer en las epístolas. Voy a leer 3 epístolas que tengo tiempo que no la leo o que quiero aprender con mayor profundidad. En fin, cada una de las cosas que tiene que ver con que sean medibles, soy lo más específico posible para que mi plan también sea enfocado en lo que quiero alcanzar, en lo que queremos alcanzar. Por supuesto, todo esto se lo ponemos a Dios en sus manos, ¿no? Muy bien. Preguntas por aquí. Medibles, alcanzables y específicas son nuestras guías de metas. Y bueno, aplicándole todo lo que vimos en los versículos, pero confiando siempre en Dios, en su poder, y que Él es el que va a bendecir todo nuestro esfuerzo. Entonces, concluyendo nuestro esfuerzo, nuestro curso, ¿qué hay? ¿Cómo se concluye este curso? O sea, ¿qué nos queda por delante? Ya a partir de hoy, falta que ustedes entreguen algunos, ya algunos lo hicieron, el proyecto final. Todos saben lo que es el proyecto final, ¿verdad? De este curso. Sí, hacer una guía de metas a corto y a largo plazo, llenarla con el consejero y bueno, y poder interrogar con él, tener una charla para ver si está de acuerdo a lo que nosotros queremos poner en el proyecto. Gracias, Fabián, excelente. Ujú, Ese es el proyecto final, no hay otra cosa. La guía de ujú. metas que ustedes están haciendo con su consejero, me la envían a mí y ya está. Ya cuando ustedes la han hecho con su consejero, yo lo que voy a hacer es recibirla y la acepto como muy bien. O sea, si yo las leo para mi propio enriquecimiento, generalmente no tengo Claro, más que opinar porque ya ustedes trabajaron con su consejero al respecto. Ni tampoco le voy a hacer yo seguimiento porque para eso está su consejero, a menos que sea yo el consejero que les corresponde a cada uno de ustedes. Pero el resto, esa es la guía, el proyecto final, que es la guía de meta. Pregunta para todos los que están aquí. Creo que yo hice el grupo de cada uno de ustedes con su consejero y conmigo.
Si alguno de ustedes no está en uno de esos grupos, por favor avíseme, pero creo, por lo que estoy viendo aquí, que sí, definitivamente yo los puse a todos con sus consejeros y los que no están, están conmigo nada más, pero estamos todos comunicados en ese sentido. Así que, pero si alguien llegara a faltar, avísenme para yo revisar y hacer ese grupo. ¿Tenemos cuándo se entrega el proyecto final? 2 semanas a partir de ahora. O sea, hasta. No esperen. Ya trabajaron con su consejero, envíenmelos de una vez. De hecho, utilicen el mismo grupo donde estamos para que al ponerlo allí, ya yo lo tomo y listo. Entonces ya no tendría que estar esperando. Así que, pero de aquí a 2 semanas es más que suficiente para que lo trabajen con su consejero al proyecto final. Ahora, ¿qué viene después de esto? Este que están ustedes tomando aquí es el primer curso con Academia Cristo, en lo que es el Discipulado 2. Ahora quiero mostrarles, déjenme salir aquí un momentico para que tengan una idea de qué otras cosas vienen. Stop share, ¿ok? Y les voy a mostrar la malla curricular. Ok. Esto es Discipulado 1, ustedes lo pasaron, todos los 13 cursos, la Biblia, y de la misma forma en que ustedes tomaron los cursos en Discipulado 1, que significa que todo, o sea, fueron como vayan saliendo, los van agarrando, no hay un prerequisito. El único curso que tuvo prerequisito en Discipulado 1 es el último. La palabra crece, el discípulo hace discípulo. En Discipulado 2 tampoco hay un orden específico. Si bien este es el primero de los cursos de Discipulado 2, ustedes pueden ir tomando cualquiera de los cursos que se publiquen en el grupo de Discipulado 2. Y nosotros lo hacemos lo suficientemente rápido como para que ustedes se mantengan aprendiendo todo lo que puedan a su propio ritmo, pero que hayan suficientes oportunidades para ustedes para seguir avanzando. Entonces, tan pronto como aparezcan, siéntanse libres de irse inscribiendo en cualquiera de los cursos. ¿Y qué sigue? Bueno, la palabra crece, multiplicando iglesia. Aquí hablaremos de cómo establecer iglesias, de las diferentes formas y cómo no hacerlo, cuál es el concepto de una iglesia como tal. Y entonces, bueno, nos especificamos un poquitico más a ya la parte práctica de cómo podemos establecer una iglesia donde nos encontramos. El otro curso, la palabra crece, es una ampliación de este curso, multiplicando ministros, es como nuevamente identificando y capacitando a otras personas en el ministerio público. Pero que mucho lo tratamos en este curso, pero esto es una expansión de ese mismo también. Adorar al Señor 1 y 2, estos dos cursos que tenemos aquí, son sobre cómo se hace la adoración bíblica, tanto como se hicieron en a Dios en el Antiguo Testamento, también como lo hacemos hoy en día, y de cómo es la oración en diferentes medios culturales, cómo somos nosotros como una iglesia litúrgica. La palabra litúrgica significa que tenemos un orden específico de cómo hacer las cosas y tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo con la idea de que tengamos todo el conocimiento de cómo adorar a Dios y nos sintamos en la libertad nosotros de crear también en base a eso una adoración que pueda ser bastante más orgánica. ¿Qué es eso? Que tenga que ver muchísimo más con el medio donde ustedes están. O sea, nuestra intención es darle todas las herramientas, pero nosotros no queremos que ustedes hagan iglesias alemanas, como las que tenemos quizás en Wisconsin, porque vienen de los alemanes. Eso es bellísimo, eso es muy lindo, pero por ejemplo, algunas de las canciones son incantables. O sea, para mí, o sea, yo les escucho y ya digo, wow, esto es extraordinario como estos jóvenes cantan, pero ellos, si yo traigo esta canción para mi gente en Latinoamérica, eso es imposible de cantar para nosotros. Utilizaremos más bien nuestra propia música, en fin, pero tenemos una buena base. Identificación espiritual 2, ya ustedes vieron la 1 y aquí vamos a entrar en mucha profundidad, en más diferencias, pero sobre todo en la parte doctrinal, para que podamos ayudar a muchas personas que están atrapadas por estos errores y cómo compartir nuestra fe con personas que vienen de un background de otras iglesias. Y la vida devocional de los salmos, en este curso es para nosotros aplicarlos a nuestra vida. Cómo nosotros nos mantenemos en devoción, en nuestra vida devocional, cómo yo utilizo los salmos para mi propia devoción
y para la parte devocional con nuestra congregación. Los salmos son hermosísimos. O sea, ustedes, bueno, ustedes lo saben, los salmos en muchos casos son canciones, eran canciones y las canciones mueven muchas emociones y Dios quiere que tengamos esas emociones. Dios quiere que sintamos su amor y muchísimas veces los salmos son extraordinarios. Y también tienen un gran contenido doctrinal, así que lo vamos a utilizar para que nosotros nos mantengamos alimentando nuestra propia devoción y no simplemente pensar que estamos trabajando como tal, sino que no, yo me alimento y luego puedo dar a los demás. Y bueno, Eh, las epístolas o cartas del Nuevo Testamento son el último de los cursos que tenemos aquí discipulado. Adelante, por favor. sí, le quiero preguntar una cosa, Pastor. El curso que usted acabó de mencionar, Identificación Espiritual 2, Sí, ¿es un contexto histórico? ¿Se habla de algo histórico también? sí, En algunas... porque, sí, Fabián, porque muchas de estas herejías, si se quiere, no son Ah, nuevas, son basadas en un contexto histórico de cómo se fueron desarrollando algunas cosas. Y es ah. importante ir a la historia para ver realmente de dónde viene y cómo fueron evolucionando. Hay Pero cosas pero que se refiere a la historia de la iglesia primitiva y sí, todo lo que pasó por la iglesia católica. correcto, correcto. Ah, Sí, mire. inclusive hay cosas que vienen, Fabián, por ejemplo, de la época de la guerra entre los moros y los cristianos. Está bueno. Sí, interesantísimo. O sea, Sí, sí, cómo sí. muchas veces la iglesia reacciona contra algunas cosas que Ujú, están viendo y por supuesto empiezan a salir este, claro, herejías, pues, porque no se mantienen firmes en lo que la palabra dice, sino que es un reaccionar humano y la idea humana claro. se pone por encima, ¿no? Entonces vamos a ir evaluando esas cosas. Y muchas veces con ese deseo se tergiversa lo que dice un versículo simplemente Ajá, para justificar el pensamiento que la iglesia está teniendo en un momento determinado. Entonces sí, claro. vamos a ver todas esas cosas, de dónde vienen, tanto desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista Ajá, bíblico, contextual, o cuáles son los claro. versículos que utilizan ¿Y para estas cosas. cuántos tiene este curso? ¿Cuántas lecciones tiene Igual, identificación? mira, si lo ves aquí en la ¿Ocho? pantalla, tienen 8 lecciones también. 8. Ocho Estaba lecciones, viendo. sí. Sí, 8. Y Sí, sí. es bastante práctico, porque Ajá. nuevamente nos prepara para poder presentar a Cristo en amor, por supuesto, a las personas que están as- em, batallando con estos conceptos, que los Claro. hablamos de Dios como tal. Está bueno, bueno, Excelente. lindo. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Entonces, bueno, vamos a pasar nuevamente a nuestra presentación de hoy para terminarla. A Zoom, aquí, paramos esta, compartimos esta otra vez y aquí, a ver, aquí viene, ahí llegó. Entonces, hablamos del primer, le hablamos también de los próximos cursos de la Academia Cristo. Y ahora llegó el momento de decirles adiós a este curso. Y bueno, ha sido como siempre un privilegio para mí el poder estar con ustedes en este curso. Realmente me siento honrado de que el Señor me haya dado la oportunidad de poder compartir con ustedes, hijos de Dios, comprados con su propia sangre, gente preciosa, preciosa, porque son hechura de Dios, son familia de Dios, limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, nada más mejor que poner mis propias palabras, quiero copiar y hacer mías las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Esta carta se la escribió el apóstol Pablo a Timoteo cuando ya estaba en la iglesia, en la iglesia, no, en la cárcel en Roma, en su segundo encarcelación, cuando estaba preso por segunda vez. En la primera, él estuvo preso en su casa, estaba bastante cómodo. En esta oportunidad ya no está cómodo, está en una cárcel en Roma,
en la cual la cárcel tenía una fama de realmente de los que entraban allí no salían, sea porque los ejecutaban rápidamente o porque la gente no sobrevivía a las condiciones de vida en esa cárcel. Y allí está el apóstol Pablo sabiendo que su tiempo está contado y que va a ser ejecutado, que va a morir. Y así tal cual como Cristo la noche antes de ser entregado hizo una oración espectacular por ti, por mí, por todos los cristianos, el apóstol Pablo hace esta carta, que es una oración, que es una recomendación para su pupilo, para su hijo en la fe de Timoteo. Y yo quiero, también la hago mía, para cada uno de ustedes. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, les doy este solemne encargo. Prediquen la palabra, persistan en hacerlo, sea, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pero ustedes, por el contrario, sean prudentes en todas las circunstancias, soporten los sufrimientos, dedíquense a la evangelización, cumplan con los deberes de su ministerio. No Amén. están solos, Dios está con ustedes. Sé valiente, estamos en esos últimos tiempos. Las cosas se van a poner cada vez más difíciles. La gente está pendiente de creer cualquier cosa, menos de lo que Dios está diciendo. Pero nosotros no tenemos que desanimarnos por eso. Dios nos dijo que iba a ser así. Por lo tanto, no se preocupen, no son ustedes. No duden de lo que tienen, no duden del poder del evangelio que está en sus manos. Simplemente son los signos de los tiempos que vamos a vivir. La palabra de Dios no va a retornar vacía, pero manténganse firmes y glorifiquen a Dios con su testimonio en todo lo que hagan. Recuerden que los pies de cada uno de ustedes son hermosos, porque los pies de ustedes traen el evangelio a las personas que los rodean. Que el Señor los bendiga a todos. Ahora les doy la oportunidad a cada uno de ustedes para que se despida. Amén. Ada, comenzamos por ti, que estás aquí de primera en mi lista. Si quieres despedirte, luego Fabián, después Desi, después Julio, después Luis Bello, y ahí déjame ver quién más viene en la lista. A ver, en ese orden. Ada, Fabián, Desi, Julio viene después de Desi, Luis viene después de Julio, Xiomara viene después de Luis, y José, Wilson, tú eres el último con la W. Así que vamos con Ada. Ada. Bueno, pastor, agradecer a Dios por tener esta linda clase, por usted tener tanta paciencia. En realidad, ese don tan lindo que Dios le ha dado. Muy agradecida de participar en esta clase de pastor y de aprender, ¿no?, lo que Dios nos ha dado para seguir el camino que Él nos ha puesto, ¿no? Gracias, pastor, gracias por su paciencia, gracias por la enseñanza y gracias a Dios por poner estas clases en mi vida. Amén. Gracias a todos los compañeros que tengan una bendecida fiestas, Navidad. Tal vez ya no nos vemos porque creo hasta este mes más tenemos curso, pastor, o el otro mes también. Ada, siempre están abriendo. Buena pregunta. Oh, ya. Sí, es entonces, probable que entre un curso más, por lo menos 1 o 2 cursos más, es probable. Ya, Así que entonces, probablemente se sigan viendo, con el favor de Dios. Si hasta no, igual. pronto, entonces, hasta pronto con todos y que Dios los bendiga, les dé salud y mucha bendición y mucho entendimiento de su palabra. Amén. Gracias a todos. Bendiciones. Amén. Adelante, Fabián.
Bueno, yo en primer lugar a todas las autoridades de Academia Cristo, tanto al director Natán, y bueno, y a todos los colaboradores, y bueno, y los pastores que han sido integrantes de poder formar este vínculo afectivo a través del Zoom. Bueno, les quiero desear todo lo mejor y bueno, sigamos avanzando, estudiando y bueno, y poniendo por obra todo lo que Dios nos ha dado, nos ha encomendado. Y bueno, simplemente es volvernos a encontrar en un nuevo curso de Discipulado 2. Así que bueno, gracias por todo y gracias a usted, Luis Acosta, que tuvo el privilegio de poder estar con nosotros a través de estas 8 clases. Gracias, Bendiciones. Fabián. Gracias. Desi, Pastor, en primer lugar, agradezco a Dios, porque sin Él justamente no podemos hacer nada, todo se mueve por obra y gracia. Una vez más, agradezco a Academia Cristo, agradezco a los profesores y agradezco a usted personalmente y al pastor Abraham también, que era el que me aconsejaba, ¿no? Era mi consejero. Y agradezco a todos los compañeros que en unión estamos aquí escuchando la palabra de Dios, aprendiendo. Y bueno, algunos lograron ya hacer un grupo sembrador, otros aún todavía vamos en camino, pero siempre llevando la palabra como la encomendó Jesús y nos dijo que lleváramos la palabra, y justamente eso es lo que Academia Cristo está haciendo, ¿no? Llevar la palabra y enseñarnos para nosotros poder compartir la palabra de Dios. Entonces, por lo cual estoy agradecido realmente. Y bueno, nos estamos viendo, como dijo el hermano Fabián, en otros cursos, ¿no? Aunque los que terminan de igual manera van a estar, estamos ahí en los grupos del WhatsApp. Gracias, hermano. Gracias, hermano Luis. Muchas gracias y gracias a todos. Que Dios nos bendiga y nos dé justamente la sabiduría para poder llevar su palabra. amén, Desi, gracias. Hermano Julio, Gracias, pastor. Bueno, primeramente doy gracias a Dios que nos da victorias, todos los días nos da una victoria, pequeñas victorias, pero que esas victorias van matando ese hombre viejo que hay en cada uno de nosotros y van haciendo ese hombre nuevo que el Señor Jesucristo nos va transformando. Estoy muy agradecido realmente porque parte de esa victoria es que hayamos llegado a Academia Cristo. Parte de esa victoria es ese equipo de pastores que trabajan arduamente y que comparten con nosotros esas enseñanzas. Y cada día conocemos más de nuestro Señor Jesucristo a través de estos cursos. Yo estoy muy agradecido primeramente con Dios y por ponernos estos valientes y valiosos guerreros del Señor delante de nosotros para que multipliquemos, para que también seamos portadores del Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias, pastor. gracias, hermano Julio. Muchísimas gracias. Luis, Cayo. Sí, pastor, buenas noches. Y también, como decían todos los hermanos, ¿no? Primeramente darle gracias a Dios. Primeramente por haber puesto Academia Cristo dentro de mi, digamos, de lo que yo estaba buscando y lo que estaba queriendo y pidiéndole a Dios respuestas, y que Dios me envió a un grupo de hombres y mujeres, hombres principalmente, que nos enseñaron, enseñan, y hoy nos sostienen, nos ayudan, nos edifican, gastan su tiempo
en nosotros y eso nos hace ver que Dios está respondiendo a un montón de oraciones que hemos hecho suplicándole a Dios que conocer su verdad y andar en sus caminos. Y agradecer también a cada uno de los hermanos como decía también el hermano Julio, que se conectan, que estamos en cierta forma trabajando juntos en distintos lugares, pero sirviendo al Señor y preparándonos para hacerlo con excelencia. Disfruté mucho de este curso, disfruté mucho de las enseñanzas. Pastor, no lo conocía, no había tenido el privilegio de ser discipulado, así que me voy muy conforme de este curso, que también he aprendido un montón de cosas. Muchas gracias. Gracias, hermano Luis. Xiomara y José. Buenas noches, pastor, nuevamente agradeciendo infinitamente la oportunidad que nos dio la Academia Cristo para recibir este curso. Agradecerle a usted, pastor, el tiempo que dedicó para enseñarnos la palabra. Y ante todo agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de seguir conociendo y poder en un momento dado compartir y dar a conocer su palabra. El pastor, fue un curso maravilloso, lleno de mucha enseñanza, y esperamos ponerlo en práctica con mi esposa y que nuestro proyecto final sea del agrado suyo. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, Buenas Xiomara noches, y pastor. José. Gracias a Dios que nos está dando la oportunidad de conocer más su palabra, y gracias a Academia Cristo por ponernos en el camino a nosotros, a nuestra familia, que hemos disfrutado de estos cursos, toda la familia, y eso solo Dios lo puede hacer. Y gracias a todos los siervos de Academia Cristo, y gracias también por el compañerismo de todos nuestros compañeros, que hemos llegado a cumplir una meta, como usted dijo, que esta es una de las metas que tenemos que cumplir, ¿verdad? Gracias, pastor, y nos vemos en otra ocasión. Así es, Xiomara. Gracias también. Gracias, Xiomara y José. Wilson, cerrando. Buenas noches a todos, bendiciones a todos. Gracias, pastor, por la paciencia, gracias por instruirnos en el camino correcto, a ser ordenados, disciplinados y a tener ahí sí bastante responsabilidad. Gracias a la academia por darnos la oportunidad y que el Señor los bendiga mucho. Feliz noche. Muy bien, hermano. Bueno, como siempre, al final reciban entonces todos ustedes con corazones creyentes la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga entonces. Estaré Bueno, pendiente sí. de sus proyectos finales también, ¿ok? Ya, pastor, gracias, pastor. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones a todos. Nos vemos pronto. Bendiciones. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Pastor, disculpe, antes de despedirnos, ¿qué Sí, tiempo tenemos para presentar el proyecto final? 2 semanas a partir de hoy. Tenemos Ok, 2 semanas. muchas gracias. De todos Muy modos, amable. si los tienen antes, no necesitan esperar, sino no hay que esperar. Ese es el punto. Si lo Ok. podemos